Secretario, se levanta el exceso y favor reconocer la presencia del concejal Miguel Ángel Rabe. Sí, señor presidente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo van a votar el presente proyecto de acuerdo, por favor. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal votará en bancada, esa es la instrucción. Partido Conservador. Buenos días. El Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. ASI, Alianza Social Independiente. Bancada. Partido Político Mira. Partido Político Mira votará en bancada. Partido de la U. Partido de la U votará de manera individual. Colombia Renaciente. Votará de forma individual. Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto de manera individual. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, ya las diferentes bancadas manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Secretario, iniciemos entonces con la lectura y trámite del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, me va a permitir entonces dar lectura a la ponencia para segundo debate, por medio del cual se modifican los artículos 1 y 3 del Acuerdo Municipal 006 de 2024. Señor Eduardo Orlando Arias Cardona, presidente honorable del Consejo Municipal, designado por la Presidencia de la Corporación mediante resolución 063 del 10 de julio 31 de 2025. Como ponente del proyecto de la referencia, atentamente me permito presentar, dentro del término establecido por el reglamento interno y la ley, las respectivas ponencias previas a las siguientes consideraciones. Presento el informe de ponencia para segundo debate bajo las siguientes consideraciones. Objeto del proyecto de acuerdo. Los proyectos de acuerdo que las administraciones municipales pasan a las corporaciones públicas de elección popular siempre van a ser encaminadas a buscar el cumplimiento del plan de desarrollo, así como de darle agilidad a todos los procesos administrativos y de cooperación entre las administraciones locales, departamentales y nacionales, todo con el gran propósito de traer inversión a cada municipalidad. Dos Quebradas no es ajena a esta metodología administrativa que permite buscar inversión por medio de otros medios diferentes a los recursos propios. Es por ello que esta administración, buscando realizar grandes proyectos de desarrollo para nuestra ciudad, según lo contado en la exposición de motivos de este mismo proyecto, requiere darle agilidad a varios procesos administrativos para poder llegar a tiempo a los entes de niveles superiores que puedan confinanciar dicha inversión. Concluyendo, el objeto de este proyecto de acuerdo es darle agilidad a los trámites administrativos respecto a las facultades y trámites y constancias que deben anexar en los documentos que hacen parte de un proyecto de inversión de la magnitud en lo que se habla en la exposición de motivos de este proyecto. Exposición de motivos de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Es claro determinar que todos los proyectos de acuerdo deben estar acompañados de la respectiva exposición de motivos. En lo que hace referencia al presente proyecto, se encuentra cumpliendo este requisito, pues el autor del proyecto de acuerdo presentó el documento denominado exposición de motivos, en el que argumenta los motivos por los cuales presenta el presente proyecto de acuerdo al Consejo Municipal. Tercero, justificación del proyecto. Las obras que se pretenden realizar en nuestro municipio, tales como Plaza Central del municipio de Dos Quebradas, el deprimido de la Paupa, el puente del sector de la Glorieta del Macro, el puente de Frailes Kennedy, el Palacio de Justicia, el Estadio Municipal, la Catedral, entre otros proyectos, deben ser estructurados, buscando recursos en los entes departamental y nacional, y en estas entidades lo primero que determinan son las facultades que tiene el mandatario para comprometerse de acuerdo a la modalidad con la que se piense estructurar dicho proyecto. Esto sí es por empréstito, por vigencias futuras, entre otros, y estas certificaciones requieren de tiempo, ya que en condiciones normales se deben de estructurar el proyecto de acuerdo, radicarlo, debatirlo, aprobarlo y, si es del caso, pasarlo para sanción y publicación, y estos trámites en tiempo son dispendiosos y demorados, llegándose a presentar ya que han estos radicados estos proyectos y las facultades se han vencido o no se han pedido.
Teniendo allí un problema para cumplir con este requisito, corriendo con el riesgo de que vuelvan el proyecto y se tenga que erradicar o iniciar nuevamente perdiéndose el tiempo actuado. Más que las facultades en sí, pretende el señor alcalde estar preparado y facultado para que en cualquier momento que los entes de financiación le requieran las facultades, él esté habilitado y facultado para actuar. Marco constitucional. La Constitución Política de Colombia, en su numeral tercero, el artículo 313, determina lo siguiente: artículo 313, corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le correspondan al consejo. La Constitución de Política de Colombia nos faculta para tomar decisiones sobre las facultades que el señor alcalde está solicitando en este proyecto de acuerdo. Marco legalidad. La Ley 136 de 1994 en su artículo 32, el cual fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, en su parágrafo cuarto, determina que son atribuciones de los consejos otorgar facultades al alcalde cuando se trate de proyectos relacionados con vigencias futuras. Así, parágrafo cuarto. De conformidad con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre las autorizaciones al alcalde para contratar en los siguientes casos. Primero, contratación de empréstitos. Segundo, contratos que comprometan vigencias futuras. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. Cuarto, enajenación de activos, acciones y cuotas partes. Quinto, concesiones. Sexto, las demás que determine la ley. Estas facultades están en cabeza de las corporaciones públicas de cada municipio, lo que hace que tengamos competencia para determinar si por mayorías los miembros de este consejo deciden otorgar al señor alcalde las facultades pedidas en el proyecto de acuerdo que hoy nos ocupa. Acuerdos municipales, acuerdo 018 de noviembre 23 de 2009, por el cual se modifica el artículo 41 del acuerdo 010 de 1997, mediante el cual se adoptó el Estatuto Orgánico del Presupuesto General del municipio de Quebradas. Acuerdo 018 que entró a reglamentar también a nivel local aquellos proyectos que tengan que ver con vigencias futuras excepcionales, tal como lo estipula en su artículo primero. La Corporación Consejo Municipal de Dos Quebradas, por medio del acuerdo 02 de abril 30 de 2014, reglamentó las autorizaciones que se le dan al alcalde municipal cuando se trate de los temas establecidos en el artículo 18, parágrafo cuarto de la Ley 1551 de 2012. Requisitos estos que son cumplidos por la administración municipal, requisitos que deben ser cumplidos por la administración al momento de hacer uso de cualquiera de las figuras administrativas que se le aprueben, si es del caso de la corporación. En igual sentido, la Corporación Consejo Municipal, por medio del acuerdo número 011 de julio 18 de 2016, por medio del cual se modificó el acuerdo 02 de abril 30 de 2014, delimitó una de esas facultades, razón por la que se recomienda a la administración municipal que si en caso que esta corporación la apruebe las facultades que está requerido, se dé cumplimiento al acuerdo 011, así como los dos acuerdos antes mencionados, es decir, al 02 de 2014 y al 018 del 2009. Competencia, Constitución Política de Colombia, artículo 313, número 3. Artículo 313. Corresponde a los consejos. 3. Autorizar el alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponde al consejo. La Ley 1483 en su artículo primero, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos a iniciativas del gobierno local podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. La Ley 136 de 1994 en su artículo 32, el cual fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, en su primer párrafo determina que son atribuciones de los consejos decidir sobre los siguientes temas, por lo que nos vamos al parágrafo cuarto, para ver con claridad qué son los consejos municipales o distritales los que pueden decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los casos que tienen relación con vigencias futuras. Con la lectura de esta norma quedó claro, honorables concejales, que este requisito queda cumplido, ya que somos competentes para darle el debate al presente proyecto y que fue presentado por la autoridad competente en la materia. Conveniencia. La conveniencia de este proyecto para el municipio radica fundamentalmente en poder traer recursos económicos para llevar a cabo las obras de desarrollo en esta comarca. Todo es que en los ingresos corrientes que tiene el municipio de Quebradas en la actualidad no les son suficientes para el desarrollo de los grandes proyectos que acá se está planteando la administración de turno. Esto es darle agilidad a los trámites administrativos que conllevan a cada nivel del gobierno. Unidad de materia. El presente proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia previstos en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Esta determinación la podemos ver claramente en la coherencia entre el título del proyecto y el cuerpo de este, es decir, la literalidad en su articulado, ya que toda su estructura está basada en argumentar y dejar claridad sobre el mismo tema, el cual guarda relación con la utilización de facultades con base a la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Impacto fiscal. La Ley 819 en su artículo séptimo determina
Artículo 7. Análisis de impacto fiscal en las normas. En todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícita y deberá ser compatible en el marco fiscal de mediano plazo. Para este propósito, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas a los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir contravía al marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que plantee un gasto adicional o una reducción de ingresos deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, el cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales. El trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Es la Administración Municipal la facultada para certificar este requisito de ley y vemos como en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo que nos ocupa este requisito está cumplido. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Primera Permanente el día 29 de agosto de 2025 por convocatoria que sería el honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo, presidente de la Comisión Primera, contando con la asistencia de los concejales Albert de Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores, quienes para efectos legales configuran el quórum decisorio. Posteriormente se le reconoció la presencia de la concejal Julia Andrea Montoya y el concejal José Aníbal Chica Alzate. Se prosiguió con la lectura de la ponencia para primer debate, la cual fue sometida a consideración por la comisión por parte del presidente, honorable concejal Ricardo Zuluaga, siendo aprobada por los 5 integrantes de la comisión: Albert de Jesús Llanos Zapata, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, Ricardo Zuluaga Cuervo y José Aníbal Chica. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos, título y preámbulo. El presidente de la comisión interviene para conocer la manera de la votación, en la cual los partidos conservador, liberal, MIR, el Partido Maíz y el Partido Unión por la Gente indican que su votación será en bancada. El señor presidente honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo sometió a consideración el título y preámbulo, siendo aprobado por 4 de los integrantes de la comisión: Albert de Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Seguidamente se dio lectura al articulado. El concejal Albert de Jesús Llano propone una modificación en el artículo primero, el cual indica: artículo primero, autorización, autoriza al alcalde municipal exclusivamente los casos del parágrafo cuarto del artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2002, y así: primero, contratación de empréstitos, operación de crédito público internas, normas habilitantes, constitución política, artículo 364 de la ley 1333 de 1986, el artículo 78, 279, monto máximo autorizado, 35.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condiciones de uso, capacidad de pago e indicadores conforme a la ley 358 de 1997 y el decreto 696 de 1998, impacto fiscal explícito, compatible con el marco fiscal de mediano plazo, conforme al artículo 7 de la ley 819 de 2003, evaluación de formas de financiación conforme al decreto 1068 de 2015 y al decreto 1575 de 2022, especialización del gasto destinadas específicas conforme al artículo 18 del decreto 111 de 1996, coherencia con el plan de desarrollo municipal, el programa operativo anual de inversiones y el programa anual mensualizado de los contratos que comprometen vigencias futuras, normas habilitantes, la ley 819 de 2003 y la ley 1483 de 2011, monto máximo autorizado 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condiciones de uso, concepto previo y favorable del Consejo de Política Fiscal del municipio, programación anual por proyecto, impacto fiscal explícito y compatible con el marco fiscal de mediano plazo, requisitos adicionales de la ley 1483 de 2011 cuando se trate de vigencias futuras excepcionales. Tercero, enajenación y compraventa de bienes inmuebles municipales, norma habilitante, la ley 80 de 1993 y decreto 1082 de 2015, acuerdos municipales sobre inventarios y procedimientos, monto máximo autorizado hasta 12.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con los avalúos comerciales correspondientes de los respectivos inmuebles y las normas correspondientes, condiciones de uso, avalúo comercial vigente por entidad competente, estudios de conveniencia, publicidad y modalidad de selección aplicable. Cuarto, enajenación de activos, acciones o cuotas por parte del municipio, norma habilitante, la ley 80 de 1994, de 1993 y decreto 1082 de 2015. Si se enajenan acciones, también la ley 226 de 1995, monto máximo autorizado, 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condiciones de uso, valorización independiente, procedimiento de oferta de enajenación aplicable, reglas de gobierno corporativo cuando corresponda.
Quinto, concesiones norma habilitante, la Ley 80 de 1993, el artículo 32, numeral cuarto y decreto 1082 de 2015, cuando procede la Ley 1508 de 2012 sobre asociaciones público-privadas, monto máximo autorizado 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condiciones de uso y documentos previos, análisis de costo-beneficio, matriz de riesgo, estructura financiera, plan de inversión minuto y plan de supervisión de interventoría, parágrafo, la estructuración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las actuaciones autorizadas corresponden exclusivamente al alcalde municipal como ordenador del gasto, con su gestión a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, régimen de contratación, artículo 7 de la Ley 8 de 19 de 2003, la Ley 358 de 1997, el decreto 696 de 1998, el decreto 1068 de 2015 y el decreto 1575 de 2022 y la Ley 996 de 2005, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia 738 de 2001 del Consejo de Estado, sección tercera, 19 de diciembre de 2019, con radicación 2010-005548. La autorización acá prevista es excepcional, precisa y temporal. Cualquier actuación que sea contraria a estos términos carece de respaldo del Consejo y genera responsabilidad exclusiva de los servidores que lo dispongan o ejecutan sin perjuicio del control político y ejercer el Consejo conforme a la Constitución, la ley y su reglamento interno. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero con las modificaciones propuestas. Se somete a consideración la modificación siendo aprobada por los 5 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores, Julia Andrea Montoya, Ricardo Zuluaga Cuervo, José Aníbal Chica Alzate. Se somete a consideración el artículo primero con la modificación del concejal Álvaro Jesús Llanos, siendo aprobada por 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llanos Zapata, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Se da lectura al artículo segundo. El concejal Álvaro Jesús Llanos propone una modificación en el artículo segundo, la cual indica: modificación del artículo tercero del Acuerdo Municipal 006 de 2004, modifíquese el artículo tercero del Acuerdo Municipal 06 de 2024, el cual quedaría así: vigencia, publicación, efectos de la autorización. Este acuerdo rige a partir de su publicación. Las autorizaciones conferidas en el artículo vencen el 31 de diciembre de 2026. Las actuaciones perfeccionamientos dentro de este plazo conservarán su validez hasta su determinación conforme a su condición. Se somete a consideración las modificaciones siendo aprobado por los 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Se somete a consideración el artículo segundo con la modificación del concejal Álvaro Jesús Llanos, siendo aprobado por 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llanos, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva, un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. El concejal Álvaro Jesús Llanos propone una modificación al artículo tercero, cual indica: el artículo tercero quedaría de la siguiente manera: artículo tercero, transparencia, seguimiento, informe al Consejo. La Administración presentará al Consejo Municipal dentro de los 6 meses siguientes a la firma de cada actuación realizada con base a este acuerdo un informe que detalle objeto, plazo, destinación, fuentes de pago, cronograma de desembolsos, modalidad de selección, estado contractual y efecto en el servicio de la deuda cuando corresponda. La Secretaría de Hacienda y las dependencias contratantes publicarán en el portal oficial en el sistema electrónico para la contratación pública los estudios y documentos previos, el acto de autorización interna al contrato y sus modificaciones, así como informe trimestral de ejecución física y financiera. Se somete a consideración las modificaciones siendo aprobadas por los 5 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llanos, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, Ricardo Zuluaga Cuervo, José Aníbal Chica. Se somete a consideración el artículo tercero con la modificación del concejal Álvaro Jesús Llanos, siendo aprobado por 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llanos, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Se brinda lectura del artículo cuarto para someterlo a consideración, siendo aprobado por los 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús Llanos, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si desean que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate, proposición que fue aceptada por los 4 integrantes de la comisión: Álvaro Jesús, Carlos Alberto Salgado, Julia Andrea Montoya, José Aníbal Chica por la positiva y un concejal por la negativa, Ricardo Zuluaga Cuervo. Consideraciones finales. Señores concejales, una vez realizado el estudio del proyecto de acuerdo número 016 del 30 de julio de 2025, referente a por medio del cual se modifican los artículos primero y tercero del Acuerdo Municipal 006 de 2024, se puede concluir que este se encuentra ajustado a la norma y cumple con los requisitos que ella exige. Es por lo que me permito rendir segunda ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 016 de 2025, solicitándole a los honorables concejales darle el trámite de ley al presente proyecto de acuerdo. Señor presidente, ha sido leído la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo.
Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Edward Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. No. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 15 votos por la positiva y 2 por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Voy a dar lectura al concepto jurídico. Proyecto de acuerdo número 016 de 30 de julio de 2025, por medio del cual se modifican los artículos 1 y 3 del Acuerdo Municipal 006 de 2024. Cordial saludo. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de lo enunciado en el asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el correspondiente estudio acerca del tema que compete, se encontró que le fueron corregidos los aportes pertinentes resultados en el siguiente texto. Artículo 1, autorización, autorícese al alcalde municipal de Dos Quebradas para celebrar los contratos. Aquí hace referencia al parágrafo 4 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, contratación de empréstitos, por lo cual deberá darse cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. Artículo 364 de la Constitución Política, decreto 1333 de 1986, artículo 278, monto máximo autorizado, 35.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condiciones de uso, capacidad de pago, indicadores conforme a la ley 358 de 1997 y el decreto 696 de 1998. E impacto fiscal explícito y compatible con el marco fiscal de mediano plazo conforme al artículo 7 de la ley 819 de 2003, evaluación de formas de financiamiento conforme al decreto 1068 de 2015 y al decreto 1575 de 2022, especialización del gasto y destinación específica conforme al artículo 18 del decreto 111 de 1996, coherencia con el plan de desarrollo municipal, el programa operativo anual de inversiones, el programa anual mensualizado de caja. 2. Contratos que comprometen vigencias futuras, contratos que comprometen vigencias futuras según lo establecido en las leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011. Monto máximo autorizado, 60.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, discriminados por proyecto y por vigencia fiscal, condiciones de uso, concepto previo y favorable del Consejo de Política Fiscal del municipio. Programación anual por proyecto, impacto fiscal explícito y compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo, requisitos adicionales de la Ley 1483 de 2011 cuando se trate de vigencias futuras excepcionales, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, norma habilitante, la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, acuerdos municipales sobre inventarios y procedimientos, monto máximo autorizado, hasta valor según los lineamientos legales correspondientes, condiciones de uso o avalúo comercial vigente por entidad competente, estudios de conveniencia, publicidad y modalidad de selección aplicable, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, normas habilitantes, la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015, si se enajenan acciones, también la ley 226 de 1995, monto máximo autorizado, 12.000 salarios mínimos legales vigentes según valoración técnica, condiciones de uso, valoración independiente, procedimientos de oferta y enajenación aplicable a reglas de gobierno corporativo cuando corresponda, concesiones de conformidad con lo establecido en el artículo 32 numeral 4 de la ley 80 de 1993 o la norma que le modifique o le sustituya,
monto máximo autorizado, 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor estimado del contrato, condiciones de uso, estudios y documentos previos completos, análisis costo-beneficio, matriz de riesgo, estructura financiera, plan de inversiones, minuta y plan de supervisión e interventoría, parágrafo. La estructuración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las actuaciones autorizadas corresponde exclusivamente al alcalde municipal como ordenador del gasto con sujeción a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1550 de 2007, régimen de contratación, artículo 7 de la Ley 819 de 2003, impacto fiscal explícito y compatible, artículo 18 del Decreto 111 de 1996, especialización presupuestal, la Ley 358 de 1997 y el Decreto 696 de 1998, capacidad de pago e indicadores, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 1575 de 2022, evaluación de formas de financiamiento y la Ley 996 de 2005, garantías electorales, entre otras formas aplicables. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia 738-2001 y el Consejo de Estado, sección tercera, de 19 de diciembre de 2019, con radicado 2010-00548, la autorización acá prevista es excepcional, precisa y temporal. Cualquier actuación que exceda contra estos términos carece de respaldo del Consejo y genera responsabilidad exclusiva de los servidores que le dispongan o ejecuten sin perjuicio del control político que ejercerá el Consejo conforme a la Constitución, la ley y su reglamento interno. Vigencia y autorización. Las autorizaciones conferidas mediante el presente acuerdo regirán hasta el 31 de diciembre de 2026. Las actuaciones perfeccionadas dentro de ese plazo conservarán su validez hasta su terminación conforme a sus condiciones. Artículo 3. Transparencia, seguimiento e informe al Consejo. La Administración presentará al Consejo Municipal dentro de los 30 días siguientes a la firma de cada actuación realizada con base a este acuerdo un informe que detalle objeto, monto, plazo, destinación, fuente de pago, cronograma de desembolso, modalidad de selección, estado contractual y efecto del servicio de la deuda cuando corresponda. La Secretaría de Hacienda y las dependencias contratantes publicarán en el portal oficial y en el sistema electrónico para la contratación pública los estudios y documentos previos, el acto de autorización interna al contrato y sus modificaciones, así como informes trimestrales de ejecución física y financiera. Artículo 4. Unidad de materia y coherencia normativa. El contenido de este acuerdo se circunscribe a precisar y regular las autorizaciones al alcalde municipal de los eventos previstos en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. Sin introducir materias distintas, su interpretación y aplicación deberán armonizarse con el acuerdo municipal 006 de 2024 y con las normas presupuestales, fiscales y de contrataciones vigentes. Artículo 5. Proyectos de objeto de la autorización. Las autorizaciones conferidas mediante el presente acuerdo se destinarán de manera exclusiva al desarrollo y ejecución de los proyectos estratégicos previamente definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Como se puede observar, según transcripción, el acuerdo conserva su esencia, toda vez que mantiene la idea de generar una autorización a la Administración para contratar ciertas operaciones, incluyendo mayores controles y supervisión de la corporación de elección correspondiente, siendo así los aportes añadidos y o modificados suficientes para la corrección de los faltantes destacados en escritos anteriores, subsanando los mismos incluyendo precisiones pertinentes, las cuales versaron la obligatoriedad de limitar el ejercicio ejecutivo, planteando la obligación de rendir informes al Consejo Municipal con anterioridad a la celebración de cada uno de los empréstitos que corresponde del monto autorizado, que cada una de las operaciones presentadas en el informe deban ser votadas por este órgano tras y simple presentación y breve debate, la necesidad de contener todos los documentos y estudios requeridos para la norma, para cada operación y la certificación y la presencia de la Secretaría de Hacienda en cada sesión en que pretenda validar para cada una de las operaciones. Marco constitucional y normativo. Artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 3.3. Se corresponde al Consejo autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo, a más relativo a la competencia del Consejo Municipal, encontrando la Ley 136 de 1994 así. Artículo 32. Atribuciones, además de las funciones que le señalen la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejales las siguientes. Parágrafo. Aquellas funciones normativas del municipio por las cuales no se hayan señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignado a esta corporación siempre y cuando no encontraría la Constitución y la ley. La expresión precisas funciones implica que una doble limitación en tiempo y manera. Si la autorización de préstitos fuera general y sin definición, desdibujaría la función de control del Consejo y permitiría al alcalde contratar sin la precisión que la Carta exige, lo cual contraviene el espíritu de las normas constitucionales. La elección de la palabra autorizar y precisar funciones es deliberada, lo que implica una apropiación previa específica, no un permiso
una premisa general. Por otro lado, artículo 315, atribuciones del alcalde. Dirigir la acción administrativa del municipio, hacer el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representar lo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes de los directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes, programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión, el presupuesto, continuando con la facultad de manifestación de voluntad por parte del Ejecutivo para el tema que nos aúna en la Ley 136 de 1994, artículo 32, atribuciones, además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos los siguientes: reglamentar la autorización del alcalde para contratar, señalando los casos que requiere autorización previa del consejo, parágrafo cuarto. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre las autorizaciones al alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que le comprometan vigencias futuras. Artículo 71. Iniciativa de los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2 y 3 y sexto del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Esto, si bien lo faculta para presentar proyectos de acuerdo de esta naturaleza, no lo exime de la responsabilidad de cumplir mínimos requeridos para el correcto desarrollo de la función pública. Por otro lado, tenemos el decreto 1575-2022, el cual propone la necesidad de justificación así. Artículo primero, modifíquese el artículo 2.1.2.1.1 del decreto 1068-2015, el cual quedará así. Artículo 2.1.2.1.1, ámbito de aplicación. El presente título aplica a las operaciones de crédito público y asimiladas a las de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores, de que trata el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que realizan las siguientes entidades estatales, aun cuando estén sometidas al derecho privado: la nación, los municipios. Artículo sexto, modifíquese la sección primera, el capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro del decreto 1068-2015, la cual quedará así. Artículo 2.1.2.1.1.6, celebración de operaciones de crédito públicos internas y sus asimiladas de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de operaciones de crédito público internas y sus asimiladas por las entidades territoriales y descentralizadas se regirán por lo señalado en los decretos Ley 1222 y 1333 de 1986, la Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y demás normas que le adicionen, complementen y modifiquen según el caso. Artículo 13. Modifíquese el capítulo quinto del título primero de la parte 2 del libro 2 del decreto 1068 de 2015, el cual quedará así: evaluación de formas de financiamiento previa a la celebración de operaciones de crédito público y las asimiladas, las de manejo de la deuda pública y las conexas con las anteriores. Las entidades estatales deberán evaluar diferentes formas de financiamiento y la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al financiamiento con recursos diferentes del crédito. El resultado de dicho análisis deberá consagrarse en el documento técnico justificativo que soporte la operación, el cual deberá contener como mínimo la conveniencia y justificación financiera de las operaciones, sus efectos sobre el perfil de la deuda y la evidencia de las condiciones financieras de dicha operación se ajustan a las del mercado. El documento justificativo deberá ser suscrito por el representante legal de la entidad o por el funcionario de la entidad o quien el órgano directivo delegue tal facultad, y deberá estar acompañado de la autorización de su máximo órgano directivo sobre las operaciones objeto de la solicitud. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá asesorar a las entidades estatales respecto a la realización de operaciones de crédito público y las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores para la obtención de recursos del crédito en condiciones favorables. Para las entidades territoriales y sus descentralizadas, dicha asesoría se presentará en coordinación con la Dirección de Apoyo Fiscal. Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, elaborará y publicará indicadores con el fin de hacer seguimiento a la gestión financiera de las entidades territoriales. A su vez, comunicará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir del mes de julio de la vigencia correspondiente, de forma anual, sobre situaciones de alto endeudamiento en las entidades territoriales para las operaciones que incluyan el financiamiento de gastos de inversión. Asimismo, servirán como insumo para las labores de la capacitación y la asistencia técnica que brinda el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades territoriales.
Asimismo, lo exige el Decreto Ley 1333 de 1986, artículo 278. Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los municipios serán tramitados por el alcalde competente al alcalde municipal la celebración de los correspondientes contratos. Artículo 279. Las operaciones de crédito que se refiere al artículo anterior deben estar acompañadas de los siguientes documentos: estudio económico que muestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar, autorización de endeudamiento expedida por el Consejo Municipal, así pues las autorizaciones necesarias para contratar empréstitos y comprometer vigencias futuras. No otorga libertad total al Ejecutivo para contratar, pues desdibujaría su naturaleza. Cada empréstito debe ser propuesto y debidamente justificado ante el Consejo Municipal, presentando un estudio detallado para su análisis y aprobación, tal como se realizó con el proyecto de acuerdo número 015 del 2025, el 23 de julio del presente año. Además, por aplicación analógica al decreto 111 de 1996, el artículo 18, especialización: las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme a la ley, conforme al fin para que el cual fueron programadas. La ley 38 de 1989, el artículo 14, el literal 179 de 1994, el artículo 5, inciso 3, artículo 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos del capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante créditos a la ley de apropiación, ley 38 de 1989, artículo 67. Así pues, al no estar definidos los empréstitos que se pretenden contratar con su respectivo estudio y justificación, violaría el principio de especialización por la falta de precisión en la proyección. Esta falta de definición impide la integración adecuada en los fondos del Plan de Desarrollo Municipal y el control estricto de sus gastos para objetivos específicos, lo que hace que el acuerdo sea jurídicamente deficiente desde la misma manera del decreto 2681 de 1993. Artículo 27. Operaciones de manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requerirán autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación elaborado por la entidad total con base en las instrucciones de carácter general que imparte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 40. Emisión de autorizaciones y conceptos. Para emitir los conceptos y las autorizaciones que le corresponde al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, el Departamento Administrativo de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público tendrán en cuenta, entre otros, la adecuación de las respectivas operaciones a la política del gobierno en materia de crédito público y su conformidad con el programa macroeconómico y el plan financiero aprobado por el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, COMPES, y el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. Los conceptos del COMPES y del Departamento Nacional de Planeación, cuando haya lugar a ellos, se expedirá sobre la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad de ejecución y la situación financiera de la respectiva entidad, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales. Parágrafo. Los mencionados conceptos y utilizaciones se podrán solicitar por las entidades estatales para una o varias operaciones determinadas. En este último se introduce la necesidad análoga a la situación que nos compete de un concepto que justifique íntegramente las operaciones que se pretendan validar. Al respecto, se tienen entonces cada empréstito debe ser presentado con su respectivo perfilamiento de la deuda, donde se plasme toda la justificación conveniente y necesaria para que el Consejo pueda votar sobre su aprobación. Sentencia C738-2001 de la Corte Constitucional, magistrado Eduardo Montalegre, sobre la facultad de control de los consejos municipales frente a la actividad contractual del municipio. No podrán los consejos, a pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitar en sus atribuciones e intervenir sobre actividad contractual propiamente dicha, dirección que corresponde al alcalde en tanto el jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315 de la Carta de la Constitución Política. Asimismo, deberá tener en cuenta los consejos municipales que en tanto función administrativa la atribución debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 109 constitucional, y que no se puede interpretar dicha norma en forma tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del Consejo en todos los casos en que vayan a contratar, sino que únicamente en los que tal corporación disponga en forma razonable mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política. Bajo este entendido, la contratación de empréstito corresponde a una naturaleza de contrato que contiene las exigencias mencionadas, así pues, exigibles tanto legalmente como por parte de corporación en ejercicio del control disperso de constitucionalidad. Igualmente se plantea la sentencia 210-00548-2019 del Consejo del Estado, concepto por
Nubia Margot Peña Garzón. La competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no está sometida de manera general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la administración municipal o a través de su representante legal. Esta autorización por parte del Consejo debe ser determinada y restringida y solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el Consejo Municipal. Tal posición se encontró eco posteriormente a la modificación de la Ley 136 en cuanto enumera los eventos en los que, según el transcrito artículo 32, requiere la autorización para el Consejo Municipal. Esta lista se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modifica el citado artículo 32 de adicional al siguiente parágrafo, que prevé, parágrafo, de conformidad con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Primero, contratación de empréstitos. Segundo, contratos que comprometan vigencias futuras. Tercero, enajenación y compraventa de bienes inmuebles. Cuarto, enajenación de activos, acciones y cuotas partes. Quinto, concesiones. Sexto, las demás que determinen la ley de estas disposiciones y el fundamento jurisprudencial de la Corte Constitucional que fue transcrito, sentencia C738 de 2011. Se tiene que a los consejos municipales les corresponde establecer los contratos que deberán ser autorizados por esa corporación, a los alcaldes municipales bajo los criterios de razonabilidad en que todo debe fundarse. La expedición de dicha reglamentación. De lo anterior se concluye, como le dijo el CUO, que esta atribución de autorización no puede comprometer la totalidad de los contratos que suscribe un alcalde municipal, en tanto se restringe únicamente de manera excepcional a los que tal corporación disponga en forma razonable mediante reglamento que se atenga a la Constitución Política. Así pues, tomando como ejemplo el decreto Ley 1333 de 1986, en especial sus artículos 278 y 279, se reitera la necesidad de generar un estudio, concepto técnico y económico, justificación y demás requerimientos frente a cada una de las operaciones de crédito. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se debe dar un concepto favorable al proyecto número 16 del 30 de julio de 2025, por medio del cual se modifican los artículos 1 y 3 del Acuerdo Municipal 006 de 2024, toda vez que se han logrado subsanar las falencias iniciales detectadas en el proyecto de acuerdo para garantizar la obligatoriedad del límite del ejercicio ejecutivo. Se estableció un procedimiento que exige rendir un informe detallado al Consejo Municipal para la celebración de cada empréstito de acuerdo con el monto autorizado. Asimismo, se determinó que cada operación de crédito asegura la legitimidad y transparencia de cada una. Finalmente, se asegura que se incluyan todos los documentos y estudios requeridos para cada operación y se ha dispuesto a la presencia de la Secretaría de Hacienda en cada etapa en la que se valide alguna de estas operaciones. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo. Señor presidente, ha sido leído el concepto jurídico. Voy a proceder entonces a dar lectura a la exposición de motivos. Continúe, secretario, dale. Sí, presidente, un momento, por favor. Exposición de motivos. El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece que los entes territoriales gozan de autonomía administrativa para adelantar las actuaciones que garanticen el bienestar integral de las personas. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución establece los fines esenciales del Estado colombiano, enfatizando en el servicio a la comunidad como instrumento para la promoción del bienestar general, determinando que la función pública y la administrativa existen y están dirigidas a la búsqueda del desarrollo colectivo y del bienestar general. Asimismo, el artículo 313, numeral tercero de la Constitución Política de Colombia, dispone que corresponde a los consejos municipales autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al Consejo. Lo anterior en concordancia con el artículo 32, parágrafo cuarto de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a la modernización, la organización y el funcionamiento de los municipios, modificados por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, el cual consagra lo siguiente: artículo 32, atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el nuevo texto es el siguiente: además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejales las siguientes. Párrafo cuarto, de conformidad con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contrato que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones. Con base en lo anterior, se faculta al Honorable Consejo Municipal autorizar al alcalde municipal para adelantar las actuaciones legales relacionadas con la contratación en los eventos establecidos en el parágrafo cuarto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994.
La actual administración inició su gestión el 1 de enero de 2024 y la facultad otorgada mediante Acuerdo Municipal 006-2024 para contratar en los eventos señalados empezó a partir del 30 de abril de 2024 para el término de 2 años contados a partir de la vigencia del mismo. La autorización para contratar fue determinada por el Honorable Consejo Municipal para celebrar los contratos que se refieren al parágrafo cuarto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es decir, los contratos de empréstito, los contratos que comprometan vigencias futuras, los contratos para la enajenación y compraventa de bienes inmuebles, los contratos para la enajenación de activos, acciones y cuotas partes y los contratos de concesión. Se considera razonable y apropiado que se establezca un tope máximo del valor a contratar en cada caso particular de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los contratos, la realidad económica de nuestro municipio y el registro histórico de la contratación que ha celebrado esta entidad territorial en los últimos años. Al respecto, propone a los honorables concejales establecer los siguientes topes para la celebración en los contratos cuya celebración ha sido autorizada por la honorable corporación: contrato de empréstitos hasta por la suma equivalente a 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, contratos que comprometan vigencias futuras hasta por la suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, contratos para la enajenación y compraventa de bienes inmuebles hasta por la suma equivalente a 12.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, contratos para la enajenación de activos, acciones y cuotas partes hasta por la suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y contratos de concesión hasta por la suma equivalente a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De otra parte, la actual administración tiene previa la ejecución de varios proyectos de ciudad, como son, entre otros, la Plaza Mayor o Plaza Central del municipio, el deprimido de la Popa, el puente del sector de la Glorieta del Macro, el puente de Frailes Kenia, el Palacio de Justicia, el Estadio Municipal, la cancha sintética del Lago La Pradera, la Catedral de Dos Quebradas, entre otros proyectos. Es por todos conocidos, honorables concejales, que los trámites administrativos, legales y presupuestales para la celebración de contratos por parte de las entidades estatales son muy dispendiosos y se prolongan considerablemente en el tiempo. Además, cuando se trata de proyectos de ciudad, es necesario coordinar con las autoridades nacionales muchos aspectos que se requieren para la ejecución de las obras respectivas, como son la consecución de recursos, la elaboración y presentación de los proyectos, las autorizaciones por parte de dichas autoridades y otros aspectos que requieren mucho tiempo para ser llevados a cabo. En cada caso se deben realizar estudios detallados y especializados sobre las obras a construir en general, sobre cada uno de los proyectos que se tiene previsto ejecutar. Normalmente dichos estudios requieren de un tiempo considerable, de meses, incluso de años, para que los expertos y especialistas en cada una de la materia del conocimiento puedan adelantar estudios, diseños, planos y todas las actuaciones para la viabilidad de los proyectos. Por lo anterior, se requiere ampliar el término durante el cual estarán vigentes las autorizaciones para contratar previstas en el parágrafo cuarto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es decir, contratación de préstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas permanentes y concesiones. La administración municipal requiere ampliar un año el término inicialmente establecido en el artículo 3 del Acuerdo Municipal 006 de 2024 para tener el tiempo suficiente que permita adelantar todas las actuaciones que se requieran para hacer realidad los proyectos que esta administración tiene previstos llevar a cabo para lograr la transformación de nuestra ciudad, tal como se ha planteado desde el Plan de Desarrollo Municipal aprobado mediante el Acuerdo 008-2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Osquebra Risaralda 2024-2027, Transformemos a Osquebradas, Impacto Fiscal, la Ley 819-2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. En su artículo séptimo se refiere al impacto fiscal de las normas al señalar lo siguiente: el análisis del impacto fiscal de las normas en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto, que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En caso de ser aprobado y aplicado el proyecto por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 006 de 2024, no se genere impacto fiscal negativo para el municipio de Osquebradas, tal como se consigna en el certificado adjunto expedido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Osquebradas. De esta manera, se deja presente ante la honorable corporación este importante proyecto de acuerdo, el cual, en caso de ser aprobado, le permitirá a la administración municipal actuar con celeridad y eficacia en todo lo relacionado con los contratos a que se refiere el parágrafo cuarto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. De esta manera, se logrará la transformación de nuestra ciudad tal como quedó establecido en mi programa de gobierno y será implementado a través del Plan de Desarrollo Territorial. Dos quebradas. Invito respetuosamente a la corporación a que apruebe esta importante iniciativa para la administración de tal manera que podamos ejercer estas facultades actuando siempre de conformidad con la Constitución y la ley. De los honorables concejales, respetuosamente, Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal; José Iván González Arias, secretario jurídico. Señor presidente, fue leído concepto jurídico y la exposición de motivos.
Presidente, por favor, me da el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la concejala Julia Andrea Montoya. Presidente, pido aplazar la votación para el día de mañana. Se pone en consideración la proposición presentada por la concejala Julia Andrea Montoya. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Para que sea. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. No. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. No. Tatiana López Aldarriaga. Sí, porque es del partido. Albert de Jesús Llano Zapata. No. Walter René Molano Mora. No. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. No. José Arles Rivera Cano. No. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Honorables concejales, por la positiva 11 votos, por la negativa 6. Entonces queda aplazada la votación para el día de mañana. Secretario, continuamos con el orden del día. Espere, presidente, que se me perdió el orden del día. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe, secretario. Octavo, lectura de comunicaciones. ¿Hay comunicaciones, Sí, señor secretario? presidente. Honorables concejales, una invitación para coordinar la jornada de capacitación sobre planes de implantación y regularización. Cordial saludo. Respetados señores del Honorable Consejo Municipal,
Desde la Secretaría de Planeación Municipal, a través del área de ordenamiento territorial, nos permitimos saludarlos cordialmente y a su vez presentar formal solicitud para que se lleve a cabo una jornada de capacitación dirigida a los honorables concejales con el fin de socializar e instruir sobre los planes de implantación y regularización en marco del ordenamiento territorial municipal. Esta actividad responde al cumplimiento de los compromisos adquiridos por esta dependencia conforme al seguimiento realizado a través del Sistema de Atención a Iniciativas y Acciones SAIA 2025-0612-194821. La jornada tiene como propósito fortalecer el conocimiento técnico de los miembros del Consejo frente a los instrumentos de gestión y planificación territorial necesarios para la toma de decisiones informadas en el ejercicio de sus funciones. Proponemos coordinar conjuntamente la fecha y hora que más se ajuste a la agenda del Consejo para facilitar el desarrollo adecuado de la actividad. Agradecemos su antemano, su atención y colaboración, reiterando nuestro compromiso institucional con el desarrollo ordenado y sostenible del territorio. Atentamente, Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de despacho, y Jason Velázquez Toro, director administrativo. Señor presidente, esa es la invitación que nos extiende la Secretaría de Planeación. Entonces, ¿qué fecha proponemos para esa invitación, honorables concejales? Martes 9 de septiembre, ¿pueden? Entonces en octubre. Entonces quedaría esa invitación, quedaría para esa reunión, quedaría para octubre, porque ya todos se van. Honorable presidente, honorables concejales, personalmente entonces concertaré la fecha con ustedes y con la Secretaría de Planeación, bien sea para finales de este mes o para el mes de octubre, para coordinar toda la logística para poder hacer esta capacitación. Secretario. Tiene el uso de la palabra la concejal Julia Andrea Montoya. Gracias, presidente. Sugiero que sea en octubre porque hay algunos concejales que no vamos a estar en la ciudad hasta más o menos el 30-31 de septiembre. Sí, señora vicepresidenta, así haremos entonces todo lo posible. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. No, como mirar y estudiar la posibilidad que sea este mes, porque es que para octubre va a entrar el proyecto de acuerdo de revisión, creo, pues ese era el compromiso que había. Y pues la idea es que cuando entre con las sugerencias que tenemos varios concejales de las modificaciones que hay que hacerle al POT, que son muchas además, no solamente es ese plan de implantación, sino una cantidad de puntos que quedaron mal o quedaron mal escritos o quedaron mal incorporados. Entonces yo pensaría que sí debería ser este mes, mirar la posibilidad, un día si sea el último día de este mes, pero antes de que entre el proyecto. Pero qué tal que entre el proyecto de acuerdo y no, o sea, no vamos a tener tiempo antes de socializarlo. Bueno, no. Continuemos, secretario. Sí, señor presidente. Noveno, proposiciones. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Continúe, secretario. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 10:00, perdón, honorables concejales, por favor, ¿sí? Compórtese.
Siendo las 8:32 del día 3 de septiembre del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana 4 de septiembre a las 10 p.m., 10 de la noche, mañana 4 de septiembre. Un abrazo para todos, que pasen feliz día.